Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este espacio de Crismón. Hoy tenemos un privilegio especial de tener con nosotros pues, a Teresa, que es la presidenta de la Juventud de Estudiantes Católicos. La Juventud de Estudiantes Católicos, o la JEC también llamada, es un movimiento especializado de la acción católica. Cuando yo entré en contacto pues, con un antiguo presidente aquí presente, me sorprendió el interés que tenía este movimiento y personas en concreto de él por la realidad LGTBI. Y entonces, pues, la motivación de esta charla es precisamente eso. Y luego, por otra parte, también nos van a hablar sobre lo que es la JEC, sobre la acción católica en general, y también nos van a hablar sobre algunas partes de la metodología que tiene la acción católica, como es la revisión de vida o el proyecto de vida, y las implicaciones que eso tiene pues para nuestra comunidad, que inicialmente también se inició con la revisión de vida. Bueno, Teresa, aparte de presidenta, también es músico. Ella es violonchelista, se dedica también, aparte de tocar, a dar clase, y también ha estado o está presente en el Consejo de la Juventud. Y nada, sin más presentaciones, muchísimas gracias y damos comienzo a la charla. Bueno, muchas gracias, Alberto, y gracias a Crismón por la acogida, y la verdad es que estoy encantada de estar aquí, de que podamos acercarnos mutuamente a ambas realidades. Entonces, como ha dicho Alberto, voy a empezar explicando un poco lo que es la JEC. JEC, como podéis observar, pues tiene tres siglas, ¿no? Juventud, somos jóvenes, somos estudiantes, o bueno, en mi caso, gente que ha acabado los estudios hace poco y que se encuentra con las primeras realidades laborales, y somos católicos. ¿Qué significa esto? Que la JEC es un movimiento que está hecho por y para jóvenes. No lo forman adultos, pero sí que tenemos gente que, pues, evidentemente, con más experiencia que nosotros, porque hay que contar con los adultos también, que nos acompañan, que nos aconsejan, pero intentamos que el movimiento esté llevado en su gran mayoría por jóvenes. Estudiantes, porque la realidad que tenemos es esa, la de los institutos, las universidades, las primeras realidades laborales. Y católica, pues porque formamos parte de la Iglesia Católica. La JEC es un movimiento que pertenece a la acción católica especializada. Hay gente que nos pregunta, ¿pero eso estáis en las parroquias o no estáis en las parroquias? Bueno, podemos tener nuestras parroquias a las que vamos, pero consideramos que la realidad, el ambiente en el que nos movemos, pues es el de los centros educativos. Entonces, no es que no sea un movimiento de parroquia, pero consideramos que nuestra vida la llevamos allí. Y dentro de la acción católica, pues tenemos cuatro principios fundamentales que los llamamos las cuatro notas, que pertenecen a todos los movimientos en general, que son la eclesialidad, porque el fin que persigue la acción católica no es otro que el de la propia Iglesia Católica, que es la evangelización. La secularidad, porque somos personas laicas, no es un movimiento que esté formado por religiosos o religiosas, ni por sacerdotes, pero, como he dicho antes, pues también pues, nos acompañan. Pero los que formamos y coordinamos y dirigimos los movimientos de acción católica, los juveniles, pues somos personas católicas. Organicidad, porque trabajamos de manera organizada. Tenemos que tener pues a nivel diócesis, por ejemplo, que es donde estoy yo, pues el equipo diocesano, que en Madrid, bueno, la realidad es un poco diferente a otras diócesis porque es más nueva, pero bueno, tiene que haber una cierta organización. Y la unión con la jerarquía, porque los laicos trabajamos en comunión con los miembros de la jerarquía eclesiástica. Y las herramientas que utilizamos, los movimientos de acción católica,
pues las más importantes serían estas. La primera de todas es la revisión de vida. Nosotros nos juntamos en grupos de revisión de vida, que por lo que me habéis contado es lo mismo prácticamente que los grupos de vida que tenéis aquí. Y es como el núcleo de funcionamiento de nuestro grupo. Son conjuntos de estudiantes de las 3 etapas en las que se divide el movimiento, que es la etapa de secundaria y bachillerato, la universidad y graduados, que es pues eso, gente que ha terminado ya sus estudios, no necesariamente universitarios, y se están enfrentando pues a las primeras realidades laborales. O a estudiar un máster o un trabajo de investigación, o están un poco viendo lo que hacer. Y la principal herramienta que usamos estos grupos es la revisión de vida, que es un análisis de la realidad en el que trabajamos con una cosa que llamamos hechos de vida. ¿Qué es un hecho de vida? Pues un acontecimiento, algo que nos pasa en nuestra vida diaria, que nos interpela y que nos hace, pues de alguna manera, nos cambia. Y para tanto la revisión de vida como para otras cosas utilizamos pues 3 fases que son lo que luego vamos a desarrollar después, que pertenecen a la pedagogía de la acción, que son el ver, juzgar y actuar. En el ver lo que hacemos pues es poner el hecho, lo analizamos en profundidad, los agentes que están implicados, las causas, las consecuencias, para centrarnos en un aspecto significativo de ese hecho y extraerle todo el jugo para llegar luego a la universalidad de hechos comunes. ¿Qué es esto? Pues elegir hechos parecidos que nos hagan un poco generalizarlo y sentirnos también identificados con ello. Esto de los hechos de vida a mí fue de lo que más me costó cuando empecé a trabajar en la GEC, entonces me gustaría saber si alguno de vosotros quiere compartir algo para ver si eso es un hecho de vida o no. O sea, lo que os pido, si queréis compartir, es que me comentéis un ejemplo para ver si eso es un hecho de vida o no. No sé si... Un hecho que nos pase, por ejemplo, yo voy en el autobús y veo una situación de discriminación hacia una persona trans. Pues eso es un hecho de vida, porque a mí esa situación me interpela, me produce dolor, y ese hecho lo podemos ver y utilizarlo en la revisión de vida para luego pasar posteriormente a un juzgar y a un actuar. Entonces no sé si a alguien le apetece, si no, no pasa nada, compartir un hecho de vida, a ver si... Más que nada para... ¿Dejamos un minutito? Sí. Para caldear el ambiente. Con total libertad. Bueno, si no, se ha entendido, ¿no?, lo que es un hecho de vida. Yo voy a comentar una cosa, sí, que a lo mejor no está tan ligado a lo mejor una militancia. Yo estuve hace unas semanas en un retiro, ¿no?, que íbamos a ir mis padres, iba a ir mi hermano y yo. Finalmente solo fuimos mi hermano y yo porque mis padres estuvieron malos, o sea, estuvieron enfermos, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos... Y cuando yo regresé, pues... Al principio pensé que no me iba a dar tiempo a ir a ver a mis padres como andaban, pero luego al final sí que fui. Y cuando llegué allí me di cuenta de lo significativo que había sido simplemente el que yo hiciera ese acto de presencia, sin más. Porque vi la cara de mi madre, ¿no?, vi la cara de mi padre y la ilusión con la que me recibieron después de haber estado allí unos cuantos días sin moverse, habiendo estado enfermos. Y bueno, pues lo que luego yo cuando me volví, ¿no?, a casa, pensaba, realmente ha sido muy acertado el que yo hubiera ido ahí. No sé si eso es un hecho de vida o no. Sí, yo creo que se puede considerar como hecho de vida. O sea, un hecho de vida no siempre tiene que ser algo malo, creo. Puede ser también pues esta situación
es algo que se puede universalizar, ¿no? y buscar, y todos podemos buscar un hecho parecido que nos haga sentirnos, yo que sé, empatizar con la situación. Pues yo quería compartir uno que justo me ha pasado hoy. Y antes de salir de casa, yo soy el que lleva las redes sociales de la GEC, entonces, bueno, soy Eduardo, no me he presentado ni nada, perdón. Y entonces me ha llegado un tuit que de eso que te nombran y te vibra muchísimo, que digo, ¿qué pasa? Algo ha pasado porque me da un miedo cada vez que... Y es que ayer, como fue el día contra la LGTB-fobia, contra la fobia, la bifobia y esto, yo aproveché para poner un tuit sobre esta charla e informar a los seguidores. Y hoy un cura de Salamanca pues ponía en un tuit diciendo qué rabia que solo, en este caso la OAG de Málaga, hubiera puesto un tuit sobre este día, ¿no? Qué pena que solo una organización de iglesia que ha visto hoy que había puesto un tuit sobre recalcando la importancia de este día desde la iglesia. Entonces nos citaban un tuit un militante que estaba antes en Plasencia y ahora le notaba yo más perdido de la gente, pero me ha alegrado que haya sido él quien ha contestado poniendo, bueno, no ha sido solo esto, sino que la GEC también lo pronunciaba, entonces pues también yo he contestado, digo, y la JOC también, ¿no? Un movimiento muy parecido, todo de la acción católica. Lo que me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho reflexionar bastante, es decir, joder, cómo nos situamos los movimientos y las realidades que estamos tan incrustadas, como decía Teresa, dentro de la jerarquía eclesial y dentro de la iglesia ante esta realidad. Entonces a mí eso me da que pensar, ¿no? Y eso yo creo que sí es un hecho de vida, porque ahora en la presentación ahora nos tocaría pasar a un juzgar, que sería quizás como a través del Evangelio, como me puede ayudar a mí a actuar y hacer algo y tener una posición clara con esto que a mí me surge a raíz de esto que vivió esta mañana, que me ha pasado esta mañana por el Twitter. Quería compartir eso. Y seguro que ha habido más asociaciones que seguro que han compartido algo. Pero bueno, la visibilidad es la que es. Eso es que ha llegado. También hay organizaciones con más visibilidad y otras con menos, claro, dependiendo de quién esté moviendo las redes. Sí. Sí, pero también hay que dejar claro que hay muchas que no lo hacen ni lo van a hacer. Y eso era a lo que iba este cura, ¿no?, que lo nombraba. Como diciendo, qué pena que haya una, dos, tres o no haya. Que nos hemos presentado todos y hemos dicho nuestro nombre y todo eso, así que ahora tienes. Ay, vale. Es broma. Pues, como ha dicho Edu, que es él el presidente de España, yo soy solo de Madrid, o sea que no... Después del ver y de tener nuestro hecho de vida, que seguro que aunque no hayáis compartido todos tenéis algo en la cabeza, pasaríamos a juzgar, que es buscar la mirada creyente. Lo leo tal como pone aquí, porque para que explicar yo algo que ya está muy bien explicado. La luz que Jesús y el Evangelio arrojan sobre nuestras actitudes, sentimientos y opciones. Se trata de mirar la realidad con los ojos de Jesús, juzgando las acciones y no las personas. Es decir, con esto que me ha pasado, ¿qué haría Jesús? Yo es que como que he compartido el hecho así más pesimista, ¿no? El resto habéis compartido cosas muy bonitas, pero que también se puede actuar. O sea, yo creo que estamos como muy acostumbrados a, cuando estamos bien, dejarlo estar simplemente, y cuando estamos mal, preguntarnos por qué. Y creo que es tan importante recalcar cuando estamos bien y saber por qué, y analizar esa situación también sin comernos la cabeza demasiado, que cuando estamos mal, porque son partes igualmente importantes de la vida. Entonces, bueno, nosotros lo que solemos hacer en la revisión de vida es ir a las fuentes primarias directamente, pues coger el Evangelio y escoger una lectura que nos pueda dar un poco de luz al hecho de vida en cuestión. Hay veces que en las revisiones de vida decimos, pues hoy vamos a hacer una revisión de vida sobre ecología integral, entonces el hecho tiene que ser sobre temas de ecología, o sobre la discriminación, o va a ser libre y escogemos un hecho, el que sea, cada uno presenta el suyo y cada uno presenta un hecho totalmente diferente. Entonces no podemos trabajarlos todos, evidentemente, pues se escoge el que entre toda la gente del grupo piense que va a ser lo más
lo más clarificador y lo que más vamos a aprovechar, dejando hechos súper interesantes al final sin ver, pero bueno, que si vemos que puede ser interesante, pues para otra reunión también se guarda, ¿no? Y los textos que hemos escogido para ese hecho concreto que hemos elegido, pues los compartimos con el grupo. Seguro que también se os ha ocurrido algún texto para todos los hechos de vida que hemos compartido, y si no, pues os invito a que tranquilamente lo hagáis cuando queráis. Y después del juzgar pasaríamos al último paso, el actuar, porque muchas veces nos dedicamos a ver situaciones, analizarlas, pensar qué podíamos hacer y luego nos quedamos así y decimos, bueno, pues ya está, ¿no? Y creo que Jesús el Evangelio pues te llama a actuar, ¿no? Entonces en el actuar planteamos objetivos que surjan desde nuestro deseo de seguir a Jesús para afrontar el hecho de dar una solución humana, cristiana y fraterna. Y proyectamos objetivos y concretamos medios, objetivos y medios, que en un tiempo y espacio concreto podemos revisar para valorar nuestra acción. Hay que elegir el proceso y luego también es importante la evaluación posterior, porque hacer las cosas y luego ya está, tampoco es cuestión, ¿no? Hay que estar en constante proceso de mejora. Y eso sería la revisión de vida. Otras dos herramientas que tenemos, el proyecto personal de vida y acción. Esto, cada grupo de la GEC, de toda España o de todo el mundo, lo hará de manera diferente. Yo puedo contar mi propia experiencia, que es la de mi grupo. Nosotros en concreto, pues elegimos un fin de semana en enero, porque vamos por año natural, hay grupos que van por curso y a lo mejor lo pueden elegir en septiembre o octubre, y ese fin de semana, de a lo mejor un viernes por la tarde, un sábado todo entero y el domingo por la mañana, o así, dependiendo de la cantidad de gente que haya en el grupo, lo vamos a dedicar a compartir este proyecto. Para mí es una de las herramientas más útiles del movimiento y de las que aporta una experiencia más intensa a la persona. En este fin de semana nos retiramos para coger nuestra vida en peso y compartir con los demás los pasos del camino que vamos dando cada persona, ¿no? Entonces existe un guión que si alguien está interesado igual lo puedo compartir en el material después, un PDF. Y cada uno de los militantes desglosa su momento vital en 3 dimensiones: juventud, joven, estudiante y cristiano. Tenemos una serie de pautas, como joven, en qué momento estoy, como estudiante, en qué momento estoy, como persona católica, en qué momento estoy. En este ejercicio aparecen pues los deseos, los miedos, las heridas, los retos que se planean sobre estas 3 dimensiones de la vida. Esto lo hacemos por escrito, o sea, hacemos una monografía y la leemos, o bueno, yo la leo, porque si me pongo a hablar, como habréis comprobado ya, yo me enrollo muchísimo y al final me voy por las ramas, pero hay gente que simplemente se hace un guioncito y lo va contando todo, ¿no? Y después de compartir esta monografía en el grupo, cada militante recibe la interpelación y los consejos fraternos del resto de miembros y del animador o animadora del grupo, que es esta persona adulta que había comentado antes, que nos acompañan, pero que no pertenecen a la GEC, pero que son también importantes en nuestro movimiento, o en caso si está el conciliario. Y hacemos lo mismo que con la revisión de vida, planteamos objetivos y medios, y posteriormente también, después de unos meses, se puede hacer una revisión del proyecto personal de vida y acción, que pues eso, para ver si hemos llegado o no hemos llegado a lo que nos habíamos propuesto. Y por último, esta herramienta es la que nos da a conocer. La revisión de vida y el PPVA son como para nosotras, ¿no? Para el grupo. Pero las campañas es como lo que nos lanza al exterior. Son tanto para gente creyente como no creyente, son para nuestros amigos, conocidos, familias, y bueno, es eso lo que nos lanza más directamente al medio y al contacto con otras personas jóvenes, tanto creyentes como no creyentes. Normalmente es un trabajo de formación sobre un tema determinado,
que elegimos los propios militantes. Cada etapa tiene una campaña que se mantiene durante un año. En el caso de universidad, por ejemplo, este año pues se está manteniendo la del año pasado porque decidieron que querían seguir ahondando, que no les había dado tiempo. A nosotros con graduados nos pasó lo mismo el año anterior, estuvimos manteniendo la misma campaña durante 2 años. Y esto depende de los deseos de cada uno. En asamblea se decide cuál va a ser la campaña del curso siguiente. ¿Cuál es la campaña de este año? Ahora las digo. Las tenemos aquí. Estas son las campañas del curso pasado. Los de secundaria decidieron trabajar sobre feminismo con el lema de mi rosa y azul violeta. Se hicieron unas camisetas muy chulas con ese dibujo. Pues decidieron que era importante en su entorno trabajar la igualdad de género. Pues sobre eso trabajaron durante un año entero. La de universidad trabajó sobre ecología integral, también a raíz un poco de la encíclica del Papa Francisco, de Laudato Si, que de hecho han repetido este año. Este año siguen trabajando sobre ecología integral y los grupos de graduados trabajamos sobre el diálogo interreligioso y ecuménico, que bueno, nos llevó todo a una serie de actividades y de formaciones que nos van enriqueciendo nuestro proceso como jóvenes, como estudiantes y como creyentes. Y estas son las de este curso. Los de secundaria han trabajado sobre la autenticidad, sobre ser una persona auténtica, sobre cómo las redes sociales y las presiones sociales en general nos influyen pues muchas veces a dejarnos, cómo muchas veces nos achantamos ante una situación de acoso que presenciamos. Bueno, a mí me hubiera gustado, la verdad, trabajar esta campaña cuando estaba en el instituto. Y en universidad repitieron ecología integral porque consideraron que no estaban suficientemente formados en el tema. Al final, ecología, quien no está muy metido, lo entiende un poco como, bueno, hay que reciclar y ya está, pero es algo mucho más profundo que no solo va hacia el medio ambiente, sino también hacia la resolución de conflictos entre personas, ¿no? Y que tiene mucho que ver, yo creo, también con la campaña del año pasado de graduados del diálogo interreligioso, que al final todas las religiones se fundamentan en el amor y ciertas personas las utilizan como arma para justificarse por cosas que no tienen justificación. Y graduados, aprovechando que este es un año de cambio, hemos trabajado sobre el compromiso sociopolítico. Una de las actividades que hemos hecho que a mí me ha gustado más ha sido justo antes de las elecciones, en mi grupo concretamente, esto no se ha hecho en toda España, luego cada grupo, cada diócesis pues hace sus propias actividades que pone en común. Ha sido el de coger todos los programas electorales antes de las elecciones, leérnoslos, repartirnos, pues a ti te toca educación, a ti te toca ecología, a ti te toca no sé qué, leerlos, compararlos y ponerlos en común. Y no sé, para mí yo creo que eso ha sido lo más enriquecedor. En comunión con toda la Iglesia, queremos ser Iglesia en medio del mundo donde la Iglesia no llega. Por eso los movimientos tienen tanto sentido, porque estamos metidos en sitios a los que la Iglesia no llega. ¿Y qué cantidad de jóvenes, en este caso, qué cantidad de jóvenes LGTBI dejan la Iglesia porque no se sienten incluidos en ella? A mí eso me parece o sea, una institución al final lo que forma parte de nosotros en cierto modo, que margina un colectivo ya tan marginado de por sí, da que pensar, ¿qué os voy a contar? Y estamos, en comunión con parroquias, diócesis y obispos, aunque no seamos de parroquia, y vinculados a la pastoral juvenil, universitaria y a la enseñanza. Bueno, aparte de las herramientas que tiene la GEC, también tenemos una serie de actividades que hacemos a lo largo del año. Cada 3 años nos vamos en verano durante 6 días y hacemos nuestra Asamblea General de Militantes.
Se supone que están todos los militantes de la GEC, evidentemente. Esto nunca es una realidad. Y una de las cosas que hacemos, aparte de las jornadas de formación que se hacen absolutamente en todos nuestros encuentros nacionales, es renovar el equipo permanente, es decir, la presidencia y la economía del movimiento. En este caso, esta es la última asamblea que hicimos en Plasencia en 2017, que fue donde se eligió a Edu, presidente. Y bueno, Aitana, que no nos puede acompañar porque está con sus labores de equipo permanente. Y cada 3 años también, no, este se hace, el encuentro por etapas se hace todos los años, excepto cuando hay encuentro de Pascua. Este es un encuentro puramente de formación. Es un fin de semana, es también a nivel, todos estos encuentros son a nivel nacional, y lo que hacemos en este caso es dividirnos por las etapas de secundaria, universidad y graduados y trabajar en las campañas que en ese momento correspondan. Luego tenemos el encuentro de Pascua, que también se hace cada 3 años. En concreto se ha hecho este año el encuentro de Pascua de 2019 con el lema Resurrection, un festival para la vida, que se lo han currado un montón, lo han hecho como si fuera un festival de música, han cuidado hasta el último detalle. Y bueno, pues lo mismo, nos vamos a un sitio de la península, porque en las islas todavía no estamos en ello. En este caso ha sido en Palencia y bueno, hemos vivido la Pascua, pues todas las diócesis que forman la GEC, compartiendo uno de los momentos más importantes para la comunidad católica cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pues estos son los encuentros que hacemos cada 3 años. Vamos haciendo encuentro de Asamblea General, encuentro de Pascua, encuentro por etapas y luego repetimos. Pero todos los años hacemos también los campamentos de verano, que es un ambiente un poco más lúdico, pero también aprovechamos para trabajar las campañas y las herramientas de la GEC. También la GEC está en la realidad internacional, es decir, a veces con diferentes nombres o con diferentes matices. Estamos, no sé si son en 38 países del mundo o algo así, por ahí. La sede de la GEC internacional está en París y bueno, pues también el penúltimo encuentro internacional que se hizo fue aquí en Madrid. Y todo esto con la alegría del Evangelio. Bueno, pues hasta aquí la presentación de lo que es la GEC. Creo que me he alargado demasiado, pero bueno. ¿Alguien tiene una pregunta antes de seguir? O... Yo tengo una pregunta, pero no sé si va a continuar sobre el tema de la espiritualidad de la GEC. Sí, eso es lo que viene ahora. Ah, pues Vale, ¿cuál es el tema troncal, ¿no?, de esta charla, que es la espiritualidad de la acción? Como si lo explico con mis palabras no está tan bien explicado como alguien que ya lo ha hecho, os voy a leer un poquito lo que dice la GEC en un proyecto pastoral que acaba de escribir hace poco, que han estado varias personas trabajando en ello. Hay un capítulo que os lo he dado para compartirlo como material, ahí lo tenéis entero, pero os leo un trocito, que se llama El Espíritu se hizo acción. No es ciertamente una tarea sencilla vivir, comprender y animar la espiritualidad de la acción. De hecho es, en el mejor sentido de la palabra, una filigrana de mucha precisión y endurance. Y es que la acción es lo que como movimiento caracteriza mejor a la GEC. Nuestra propuesta creyente, a diferencia de otras, no se centra en el cuidado de la interioridad al estilo de los grupos de oración, ni la formación ni el crecimiento personal o doctrinal al estilo de las catequesis de las parroquias, ni siquiera por una propuesta de acompañamiento al estilo de las órdenes religiosas o un voluntariado servicial. Con toda la nobleza de estas propuestas y los múltiples lugares de encuentro que tiene con la acción, que también tiene oración, formación, acompañamiento, servicialidad y otros muchos elementos. Es decir, no es ni una catequesis, ni una oración, es algo que tiene un poco de eso, pero que lo centramos más eso, en qué podemos hacer para cambiar la realidad de nuestra, pues la realidad que nos ha tocado vivir.
Lo bueno y lo malo a la vez que tiene la GEC es que es un movimiento que está sujeto a un cambio generacional constante. Porque claro, en algún momento dejas de ser joven y te tienes que ir a otro sitio. Eso lo bueno que tiene es que constantemente pues, nos estamos renovando y bueno, no nos estancamos en una forma de hacer o de pensar. La GEC propone la identificación con Jesús y sus sentimientos e ideas y su relación con el Padre. Lo que propone en definitiva es descubrir a Jesús como una persona de acción, un militante y hacerlo desde la perspectiva personal. Así articula un proceso en el que ir creciendo con sus fidelidades e infidelidades, con sus luces y oscuridades. Podríamos decir que la propuesta de la acción comienza por lo que hacemos y se va introduciendo procesualmente en nuestras personas, nuestras motivaciones, nuestros ideales para finalizar contrastándonos con el Evangelio de Jesús. Es decir, nos encontramos con Jesús a través de la acción. Pero no la acción así porque sí, porque eso sería simplemente activismo, que también está muy bien, sino que es la acción entendida como un proceso de ver una realidad que te interpela, analizarla y hacer algo para cambiarla, y durante ese proceso tú ya no eres la misma persona, sino que eso te cambia como persona. El Concilio Vaticano II sintetizó de manera espléndida esa tradición, de ahí que siga siendo una brújula fundamental. Algunos de sus textos nos siguen marcando de forma ineludible. Pues por ejemplo, la Evangelii Gaudium, que nos habla de salir afuera. En este conglomerado social eclesial, junto con la entrega de muchas personas, surge la acción y su espiritualidad. Nos vemos obligados a reconocer que nuestro momento social es otro y discernir en él lo que de duradero tiene nuestra presencia, nuestra propuesta, y lo que no es capaz de superar el estricto momento social y que oscurece la propuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O me estoy explicando bien? Bueno. Sí. Vale. En resumen, la acción es una forma de vida que tiene como tres partes: la narración de lo que está pasando, el proceso y la transformación. Inevitablemente, cuando nos metemos en este meollo, cuando nos metemos en este asunto, no podemos evitar llegar a un autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nos hace también conocer mejor a Jesús. Y eso necesita de unas disciplinas, no se hace así como así, ¿no? Necesitamos una serie de pautas que nos ayuden. En primer lugar, la contemplación. Contemplar a las personas y la realidad como ya habitada por Dios. Contemplar lo que estamos haciendo como un deseo de Dios para la realidad. Se necesita para ello de acción real y de momentos de silencio personal y en grupo, que da lugar a la narración y al saboreo del proceso, la confianza y la esperanza. La contemplación que nos pregunte también por nuestro seguimiento de Jesús. Y eso lleva a una serie de actitudes. Pues como personalizar, ¿no? El autoconocimiento al final pasa por... La acción nos necesita enteros, nos obliga a mirar la vida en una perspectiva concreta y sentirnos implicados en esa perspectiva. No por tanto las migajas de mí ni de mi tiempo, es todo mi ser comprometido en lo que estoy haciendo y siendo transformado, una vez más, por la acción. Esa es una condición indispensable para entrar en la acción. No vale, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero actuar pues quiero actuar por los derechos de las mujeres. Entonces voy a la manifestación del 8 de marzo, pego 4 gritos y me voy a mi casa como con la sensación de, bueno, pues ya está, y me quedo ahí. No, yo quiero luchar por los derechos de las mujeres, pues lo hago día a día, intento dejar de tener actitudes machistas, que al final, aunque intentemos, estamos súper condicionados por eso y algo vas a acabar haciendo. Intento también de construirme, intento ayudar si lo necesito a una mujer o a una persona con otra identidad,
Y como consecuencia de eso, y porque creo que es necesario, voy y me manifiesto el día del 8 de marzo. No sé si, si se entiende lo que quiere decir. Otra condición indispensable de estos movimientos es la acción por los pobres. La acción se hace en esta perspectiva de lo débil, de la atención a las necesidades, y poner toda mi persona en esa perspectiva. Pero no de decir, ay, pobrecita esta persona que necesita mi ayuda. No desde esa perspectiva, sino desde que el problema que tiene una persona, que nunca es inferior a ti, sino que a lo mejor le ha tocado vivir unas condiciones más difíciles, te interpela y te dice, y te hace sentir compasión en el sentido de quiero ayudar a que esta persona recupere la dignidad que le ha sido robada. No por mí por decir, jo, qué bueno soy, sino qué buena soy, sino porque esa realidad nos interpela. La personalización que requiere la acción se centra en los más débiles. Eso, no he entendido cómo... Ya hablábamos de la impostergable llamada de la realidad que supone la acción. La acción responde a esta opción, con los pobres. Otro requisito, la capacidad comunitaria, el trabajo en equipo. La acción siempre se hace con otros, con otras. No podemos, o sea, sí podemos, pero no va a tener tanto impacto hacer algo yo sola que asociarme con otro grupo, un colectivo que comparta más o menos las mismas ideas o los mismos deseos que tengo yo. Por eso es importante que la acción tenga una dimensión comunitaria, y para eso lo que hemos hablado antes de la revisión de vida es fundamental. O sea, yo creo que es la herramienta más potente para llevar a la acción, de ponerlo en común, y también muchas veces necesitamos ese deseo de no estar sola, ¿no? De saber que hay otras personas que están pensando y están sintiendo más o menos lo mismo que tú y que se están manifestando en hechos parecidos. Confianza y esperanza en uno mismo y en sus capacidades, en los demás, en Dios que está trabajando esa realidad. Esta es una actitud radical que alcanza la raíz de la propuesta que ya hemos dado vueltas. Bueno, que he dado vueltas yo y vosotros, pobrecitos, lo estáis escuchando. Y esta actitud es una forma privilegiada de expresar la espiritualidad de la acción, y desde ahí hemos de leerlo. No me sirve de nada la acción si no me estoy creyendo en lo que estoy haciendo. Necesitamos tener esa confianza y esa esperanza en que lo que estamos haciendo vale para algo. Y por último, que ya lo hemos comentado un poco antes, es la contemplación. Para descubrir con tiempos y espacios no solo la contemplación de los demás, sino la mía propia, que al final es la más importante también para hacernos protagonistas de nuestro propio proceso. Para descubrir a mí y mis sentimientos en la acción, a los demás y sus crecimientos en la acción, y sobre todo a Dios y su deseo en la acción. Entonces ya os lanzo una pregunta, que lo mismo, no quiero obligaros a compartir, pero es que me da la impresión de que estoy hablando yo y me estáis escuchando, y yo quiero también que, no sé, que no os aburráis. Entonces lanzo la pregunta. Habiendo escuchado todo esto de un poco qué es la pedagogía de la acción, en qué se basa, cuáles son sus pilares, ¿cuál sería la aportación que la pedagogía y la espiritualidad de la acción podrían hacer hoy a la Iglesia y al mundo? Es decir, actuar después del verbo, nos hacemos un juzgar así rapidito, y qué objetivos concretos se pueden sacar de esto, qué podemos hacer poniendo en funcionamiento la pedagogía de la acción para mejorar la Iglesia y para mejorar la realidad en la que vivimos. Dejo un minuto. Pero no, ¿puedes repetir la pregunta? Porque es que ha Sí. sido como muy largo y yo hay un momento en el que me he perdido un poco. ¿Cuál sería la aportación de la pedagogía de la acción, de todo esto pues de todo lo que... ¿Qué podrían hacer hoy a la Iglesia y al mundo? ¿Qué podrían aportar a la realidad que nos ha tocado vivir? Sí. Bueno, yo es que como tenía pensado antes la pregunta y tal, también la pongo un poco por ahí, ¿no? Vamos a ver, si no he entendido mal, claro, me estoy poniendo en papel, la pregunta que tú nos lanzas es como si ya nosotros ya supiéramos, ¿no? Pero también es como poniendo una interrogación, ¿no? Yo creo que
esta pedagogía de la acción o espiritualidad de la acción, también podemos decir, ¿no? Tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es el tema de la mirada contemplativa que has hablado tú, ¿no? Es decir, no cualquier acción vale, porque para eso, de hecho, estamos en un mundo, una sociedad con exceso de actividad. Estamos continuamente llamados a hacer cosas, porque si no, nos aburrimos o estamos en silencio, un silencio que nos causa muchísimo miedo y que por lo tanto tenemos que responder con mucha más actividad. Entonces, yo creo que la peculiaridad de esto podría ser una contemplación de una realidad concreta, porque hay una fe de base que es que Dios habita toda la realidad y que Dios está en la realidad antes que nosotros lleguemos, transformándola ya incluso, habitándola y transformándola, ¿no? Entonces yo creo que lo que se puede hacer en la Iglesia es el aporte de esa contemplación, que para mí puede llamarse discernimiento, es decir, ¿qué está pasando aquí? Y distinguir cuáles son las cosas de Dios, o sea, qué es lo que está haciendo Dios y qué es lo que no está haciendo en esta realidad, para poder elegir lo que sí está haciendo, y a partir de ahí actuar, ¿no? Lo que sí me parece es muy interesante, innovador, pero creo que está en el Evangelio, o sea, pero lo que hacemos es ponerle nombre, es que en nuestra actividad continua está Dios. Ahí está Dios, y podemos encontrar a Dios y podemos trabajar con Él en su proyecto. Yo creo que eso es lo... y hacer de su proyecto nuestro proyecto de vida, ¿no? Después tengo más, me olvida mucho, pero tengo como más preguntas sobre el tema de la revisión de vida y el proyecto de vida, porque me parecen como claves muy interesantes para profundizar. Luego, Sí. cuando acabemos con este bloque, Sí. mi idea era un poco que me preguntarais cosas sobre las herramientas y un poco compartir mi experiencia personal sobre la revisión de vida, el proyecto personal y todo esto. Si quieres luego... Vale, perfecto, sí. Sí, Espero que o hablamos ahora, mucho, cuando pero- quieras. sí. Vale. Es súper interesante también lo que has dicho tú y la palabra que ha salido, discernir. Hay mucha gente que el ver, juzgar y actuar, me he encontrado que lo que dicen es ver, discernir y actuar, porque la palabra juzgar hay veces que tiene como una connotación un poco negativa, ¿no? Es muy peligroso el tema de usar la palabra juzgar, El juicio, ¿no? Sí. porque, claro, porque al final lo llevamos a ese lado, ¿no? Juzgar es señalar así con el dedo y decir, esto lo estás haciendo mal. No es esa la acepción que se busca con lo de juzgar. Yo creo que es más tirando hacia... O sea, de hecho, bueno, yo ya empiezo con experiencia personal. Cuando llegué a la GEC, llegué porque un amigo que está aquí ahora mismo me invitó a un retiro de Pascua, como el de Palencia que hemos hecho este año, pues hace unos años, y porque yo estaba en un momento de búsqueda, ¿no? de negación a la Iglesia, porque me encontré que estaba promoviendo cosas que luego yo no veía en la realidad, como por ejemplo temas de el no respeto hacia la diversidad. Había más cosas, pero bueno. Y yo cuando llegué ahí, la primera lección que recibí así como un tortazo en toda la cara fue que la gente no me juzgó en ese sentido de juzgar, sino que me aceptaron tal y como yo era, y eso para mí fue una lección de humildad, que me quedé suave ya para todo el encuentro, y dejé de entender esa palabra juzgar dentro de la realidad GEC como algo en sentido negativo. No sé si eso está de acuerdo un poco con lo que... Yo, por ejemplo, bueno, no sé si quieres tú. No, a ver. Dentro de Crismont, digamos que todo el tema de la diversidad, sobre todo la compatibilización entre fe, orientación sexual e identidad de género, es quizá la especialización, porque es quizá el denominador común de todas las personas que pasan por aquí, porque hay otros muchísimos temas que se pueden tratar y que se pueden compartir, pero la gente que pasa por aquí, todos, o prácticamente todos, o tienen sensibilidad, o han sufrido, o les toca este tema. Entonces, ha sido muy enriquecedor escucharte, porque hay una metodología muy sistemática que en Crismont a día de hoy no existe y que bueno, que nos vendría muy bien
tenerlo, ¿no? Pero ciertamente, si en Crismón hubiera un tema en el que tú dices, vamos a aplicar la pedagogía de la acción para poder mejorar la Iglesia, ciertamente sería en el ámbito de organizar actividades para poder ayudar a la Iglesia, a las jerarquías, a los sacerdotes y a las personas el entender la realidad LGTB y más H. Eso respondiendo, y bueno, que eso luego se concreta pues en acciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, anteayer celebramos el Día de la LGTBI-fobia aquí, en este mismo espacio, y aunque no puedo decir nombres, pero sí que vino una persona, digamos, de la que corresponde a la diócesis de Madrid. Y yo creo que hizo ese esfuerzo de hacer acto de presencia, sin más. Hace un año, pues también se hizo otra celebración de la LGTBI-fobia que se hizo en una parroquia de Madrid. Y ahí pues hubo un gran problema que al final pues, vamos, hubo un problema con los sacerdotes que estaban en esa parroquia que al final tuvieron que salir de ella. Entonces, bueno, pues todos estos movimientos, pues al final son acciones concretas, ¿no? Que a veces es complicado hacerlas. Y una de las cosas que más me impresionó cuando hablé en su momento con Álvaro es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que tú fuiste a Pascua y esto y que nadie te juzgó. Eso, por ejemplo, es algo que me hizo reflexionar porque todos tenemos prejuicios. Por eso lo de juzgar no queda muy bien. Pero también, como se me ha olvidado lo de con que quería aclarar ese tema de que el juzgar no es... No es quizá la palabra más contemporánea. O sea, que la gente que está dentro, ¿no? y que está familiarizada con el vocabulario lo entiende, pero no necesariamente desde fuera tiene por qué entenderse. Y yo en su momento también tenía mis prejuicios hacia la acción católica. Sé que es el movimiento diocesano por antonomasia, en España al menos y fuera de España también, y claro, yo he tenido un contacto con una realidad de la acción católica pues que no se correspondía con lo que me transmitió Álvaro cuando nos conocimos, y por eso es por lo que me di cuenta que hay que quitar prejuicios por todos los lados, ¿no? Y yo, pues en este espacio ahora me quito los prejuicios, ¿no? Ya me los quito en su buena medida los encuentros que tuve pues, con alguno de vosotros, pero ciertamente al ver pues, no sé lo que estás presentando, pues eso ayuda a quitar prejuicios y decir, realmente sí que se puede hacer o plantear acciones pedagógicas para poder ir transformando, aunque sea poco a poco, la Iglesia. Y se está transformando mucho también. Bueno, yo... que, bueno, yo para empezar, es uno de los cortis del grupo de jóvenes, agradeceros de primeras que hayáis venido y la formación que nos estáis ofreciendo, os lo agradecemos un montón. Yo, en relación a la pregunta que has hecho y a colación también de las palabras que han dicho tanto Alberto como Luis, a lo mejor puedo desconectar un poco del tema porque también he llegado un poco más tarde, lo cual también me disculpo, y entonces puede ser que a lo mejor no enfoque bien la respuesta, ¿no? Pero cuando estáis hablando de en qué papel, digamos, podría jugar la Iglesia, ¿no? Si no he entendido mal la pregunta, en esa acción, en esa espiritualidad de la acción, en esa pedagogía de la acción, desde mi punto de vista, yo creo que lo que es la Iglesia, no hablo de la Iglesia lo que es la base, ¿vale? Ni de movimientos como Acción Católica o como la GEC o determinadas facciones, digamos, de Acción Católica, pero sí que es cierto que yo creo que la mayor parte de la Iglesia, tanto de la cúspide, lo que entendemos la jerarquía eclesiástica como parte de sectores de las bases de la Iglesia, se ha centrado mucho más en simplemente rezar y en no actuar, en vivir el Evangelio de una manera reflexiva, no inclusiva, para mí muchas veces errática y muchas veces no, casi siempre discriminatoria, no solo del colectivo, sino por ejemplo también con las mujeres o con otras realidades,
me ha gustado mucho ver, ahora voy a responder primero la pregunta y luego una de las cosas que me ha gustado mucho lo que estás exponiendo, ¿correcto? Para mí creo que la Iglesia, y yo pensaba que con nuestro actual Papa iba un poquito, y creo que sí que es más de acción, o sea, las cosas como son. Sé que la Iglesia es mastodóntica, tarda mucho en moverse, pero sí que es cierto que yo creo que ahora tenemos una Iglesia que se dedica más a vivir simplemente de rezar el rosario, de rezar en misa y realmente olvidar lo que estáis hablando, ¿no? De vaciar la acción, simplemente, bueno, ya he rezado y realmente esa misericordia o esa inclusión, ese mensaje de amor y de misericordia que tenía Jesús, creo que lo olvida. Y entonces, para mí, creo que la Iglesia, a día de hoy, sobre todo la jerarquía, debería fijarse un poquito más, discernir un poco más la realidad de su base y actuar. Eso, vosotros desde luego desde la Acción Católica, desde la como, vamos, y dice el Evangelio en ese sentido, que el Evangelio no habla de rezar, que también está muy bien, ¿vale? Y los sacramentos están genial, todo está genial, en las normas y en las cosas está genial, ¿no? Pero al final Jesús es una persona de acción y el Evangelio habla de acción, y entonces yo creo que si realmente la Iglesia, no solo con el colectivo, sino con otras realidades, con los pobres, con las mujeres, con bueno, otras muchas cosas, incluso de algunas de las campañas que habéis hablado antes, que habéis patrocinado desde los diferentes, esto creo que si también se incluyese un poco y hiciese más, pues creo que evitaríamos ese éxodo de gente que se va porque se siente rechazada, no incluida o simplemente no representada, que también eso. Eso, en cuanto contestando un poco, sí he entendido bien la pregunta porque he llegado un poquito tarde. Tampoco has llegado tan tarde, o sea que decir que... Bueno, pero también a lo mejor mi capacidad de discernir las preguntas o las respuestas me cuesta un poco más, pero eso desde mi punto de vista, ¿vale? Y creo que es muy importante y os doy mucho las gracias desde el grupo de jóvenes y evidentemente seguro que todos los compañeros de Crismo también, porque es muy importante que proyectos como el vuestro y que otras realidades de la Iglesia quieran incluir a Crismón y crear, digamos, sinergias con Crismón, porque demuestra que realmente la base se va moviendo y esperemos que ese movimiento de la base también vaya moviendo a la parte de arriba. Y luego, bueno, en cuanto a vuestra organización, cómo os organizáis con las campañas, con los proyectos personales, con los otros proyectos más colectivos y tal, me parece apasionante, me parece muy motivador y me parece genial, porque además es una forma muchas veces al final de que la gente, y sobre todo los jóvenes, que a lo mejor yo también como coordine uno de los grupos de jóvenes, que es cierto que nosotros abarcamos desde los 18 hasta los 35, entonces abarcamos muchas realidades, sí que cuesta un poco que los jóvenes se involucren realmente en los proyectos, o sea que me ha gustado mucho ver cómo trabajáis en ese aspecto y os felicito porque además creo que nos va bien, o sea que no quiero que agradeceros todas. Vamos tirando. Pues yo desde GEC Madrid creo que he compartido con todos los compañeros, estáis invitadísimos a todas las cosas que hagamos. Sí, yo, sobre la cuestión de la espiritualidad que habéis planteado, me acordaba de una compañera de la Acción Católica con la que también trabajé, que siempre decía una cosa, dice, en la Iglesia usamos como determinadas expresiones que no las explicamos a menudo porque explicarlas supone poner de manifiesto nuestras diferencias. Entonces es muy fácil hablar de, bueno, pues hay que seguir la voz del espíritu, leer los signos de los tiempos. O sea, hay un lenguaje ahí en el que todos nos ponemos de acuerdo y mi amiga decía eso, dice, no nos ponemos a explicar realmente qué es esto de leer los signos de los tiempos o qué es esto de seguir el soplo del espíritu o qué es esto de la espiritualidad, porque sentarnos a compartir qué es lo que entendemos por cada una de esas cosas, pues muchas veces nos daríamos cuenta de que no somos tan parecidos entre distintas corrientes de la Iglesia, ¿no? Entonces por eso me parece interesante cuando decías, bueno, ¿cuál es la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, Teresa explicó muy bien toda esta cuestión metodológica y un poco también teórica, pero al final
hay un montón de esos elementos que experiencialmente es donde está la fuerza, ¿no? Es decir, cuando hablamos con compañeros que no son creyentes o que no son de estas cosas de iglesia, pues yo cuando le cuento lo que es el proyecto de vida, digo, mira, yo es que me junto un fin de semana con un grupo de gente que son íntimos y hablamos de por dónde va nuestra vida en general, en todo, y a esa gente yo le doy la autoridad de que me diga cosas y yo le digo cosas y luego último día celebramos, ¿no? Claro, eso es una experiencia de intimidad y de compartir que yo la he vivido, pues en este caso en la GEC, otra gente la vive en otros entornos, pero es una experiencia muy difícil de vivir probablemente en el mundo en el que estamos, ¿no? Tan de inmediatez, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad también, me voy también un poco a lo que comentaba ella, todos los padres de la teología de la liberación, de quien viene todo esto, Gustavo Gutiérrez, Luis Fernando, dicen, la revisión de vida no es un método, no es que nosotros hagamos este método de ver, sino que es una espiritualidad, es decir, es una manera de estar en el mundo, ¿no? Y es verdad que en la iglesia muchas veces estamos como en conflicto o en diálogo muchas maneras distintas de entender la espiritualidad, ¿no? Quizá históricamente en los movimientos de acción católica esa vocación por la acción pues ha llevado a momentos históricos en los que se ha dicho esta gente son de acción y esta gente no reza, ¿no? Que se nos ha podido decir cuando hay gente que dice, por ejemplo, bueno, pues yo soy cristiano, yo soy creyente porque me identifico con los valores de Jesús, ¿no? Es decir, yo todos los valores de Jesús o de las otras religiones, como ha dicho ella, me identifico, ¿no? Hay un elemento de, pues también de trascendencia, de silencio, de encuentro, de interioridad que está ahí y que marca también la diferencia entre ese activismo y una acción, pues como decimos, con sentido, ¿no? Y yo creo que va por ahí un poco más pues de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, esa cosa del ver, juzgar y actuar al final no hay que entenderlo como una cosa sistemática de que ante todo sacamos el cuaderno, ¿no? Sino es una pedagogía que la vas haciendo vida y que lo ideal sería pues que bueno, pues ya tienes una manera de situarte en la realidad en la que está todo eso junto, está la contemplación cuando la gente dice, bueno, alguna gente, ¿no? que viene a la gente y dice, bueno, pero todo esto está bien, ¿y dónde está la espiritualidad? Claro, en la campaña está la espiritualidad, ¿no? Porque tú haces un análisis de la realidad ya sea de la mujer o del planeta. En esa mirada, en lo que haces después de la mirada, que es pararte, que es vivirlo en comunidad, que es rezarlo, ¿no? Bueno, no me meto en lo de cómo llevar esto a la iglesia porque eso ya me parece que... Pero sí que es verdad que, claro, cuando el Papa Francisco dice en los documentos esto que yo creo que también era por donde iba Teresa, ¿no? No dice ver, juzgar y actuar, pero dice observar, interpretar y elegir, ¿no? Que es algo en términos como más ignacianos, más jesuitas, ¿no? Pero sí que hay un momento en el que esto ya no es que sea patrimonio de los jesuitas de la acción católica, sino que es la espiritualidad de la iglesia, ¿no? Que bebe del evangelio. Entonces yo creo que más interesante que entrar en cuestiones como más estructurales también es ver de todos estos elementos qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve. Y también, bueno, pues en la medida que estamos aquí hablando de comunidades, de Hegel, de otros movimientos de crismo, es decir, qué elementos de estos realmente nos sirven para tener una presencia y una acción, ¿no? Y luego un trabajo, y ya me acabo yo, que claro, que veo que también es la sensibilidad que tenéis aquí muy fuerte. Es decir, nosotros a lo mejor hablamos de un trabajo hacia afuera y también hacia dentro de la iglesia, ¿no? Porque aquí hay que hacer un trabajo muy grande hacia dentro de la iglesia, ¿no? Y es algo que a veces en la acción católica no lo decimos de manera tan clara institucionalmente, pero sí que siempre ese camino de ida y vuelta, ¿no? Queremos llevar este mensaje al mundo, pero también queremos que nuestra iglesia sea de otra forma, ¿no? Bueno, no sé. A raíz de eso, bueno, yo vengo de una familia católica en la que cada uno de los miembros es de una realidad de la iglesia totalmente diferente. O sea, mi padre es de Hermandades de Trabajo, que es un movimiento un poco más parecido al nuestro. Mi madre está en una parroquia. Mi hermano ahora es de comunión y oración, pero ahora mismo está en el seminario conciliar, está estudiando en segundo. Y mi otro hermano es de las milicias de Santa María. O sea,
Imaginaros las cenas de Navidad cómo son. O sea, para que os hagáis una idea. Yo hablando con mi madre muchas veces me decía, pues que todo esto que hacéis en la gente, las campañas y del grupo y de no sé qué, y de la formación de las campañas, que todo esto está muy bien, pero vosotros, ¿cuándo rezáis? ¿O vosotros tenéis alguna cosa de formación que venga algún cura a explicaros? Y me quedo así, digo, pues, no sé, mamá, rezamos todo el rato. O sea, quiero decir, al final, ¿qué es la oración? O sea, ¿qué entendemos por oración? La oración es, así en resumen, la relación con Dios. ¿Cómo es la relación con Dios? En cada persona seguramente será de una manera totalmente diferente. Habrá gente, muchísima no lo dudo, a la que le sirva ir a rezar el rosario, un rosario conjunto masivo de estos que hacen en la de Leju, creo que es. Sí, sí. Habrá gente que le sirve hacer una peregrinación. Una peregrinación es una experiencia brutal de oración, por supuesto que sí. Y hay gente que, como a mí me ha pasado, que yo siempre he pecado de no saber rezar hasta que he llegado a la GEC. Tú estás en tu trabajo, yo estoy con mis niños en clase y hay veces que me doy cuenta y digo, "Jo, estoy rezando y no me había dado cuenta". O sea, no sé si me explico. Rezar no solo es Padre Nuestro, que está muy bien, que es absolutamente necesario, pero esa oración y también esa espiritualidad, todo eso es lo que te lleva como consecuencia a actuar. Porque todo este actuar sin todo ese proceso interno previo es activismo. Que también esto, o sea, no quiero criticar nada, pero que eso se queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que era interesante, me parece. Sí. Dice aquí que hay un diálogo interreligioso y ecuménico. Crismon como comunidad cristiana acepta toda membresía cristiana, católica, evangélica, ortodoxa. Y entonces, vosotros, desde la GEC, ¿qué encuentros interreligiosos, ecuménicos tenéis con otras confesiones cristianas? Pues, ¿con qué objetivo y con qué realidad os encontráis después para trabajar juntos? pues a nivel, esos son más actividades concretas que se hacen a nivel diocesano. A raíz de esta campaña, por ejemplo, una de las actividades en las que hemos participado es en el ¿cómo se llama? Foro de diálogo ecuménico y interreligioso, que se hacen diversas actividades a lo largo del año, y luego hay un momento en marzo, abril, por ahí, que hay una jornada de un domingo entero donde se programan una serie una especie de congreso en el que participa gente de todas las realidades religiosas que quieren participar de España. Esto al final, cuando tratas un tema de diversidad, igual que en una comunidad LGTBI muchas veces no todas las realidades de identidad, de género, de orientación sexual no pueden todas estar representadas muchas veces, pues en el tema de la diversidad religiosa pasa lo mismo, ¿no? Pero igual pues intentamos mantener esa conexión. Luego también hicimos algún cineforum de películas con esta temática, en el que invitamos también no solo a gente de la GEC, evidentemente, sino a gente de todas las confesiones y también de gente que no profesa ninguna religión, que es importante también, no solo el diálogo entre religiones, sino también con la gente que es atea o agnóstica. Creo que la diócesis... Una oración interreligiosa el año pasado, para ellos fue Luego en la diócesis de Cáceres y de Badajoz creo que se han hecho muchísimas actividades, muchas más que en Madrid, sobre todo con la comunidad musulmana. No sé, sobre todo establece puntos de encuentro a nivel personal.
hay cosas también que se han intentado hacer que no se han podido, como yo que sé, una cena interreligiosa. Se ha hecho desde Justicia y Paz también marchas interreligiosas. O sea, es más que nada establecer un contacto entre personas, que creo que al final es lo más importante, y ver qué nos une y no tanto que nos separa. Hay una experiencia muy bonita que se da en Badajoz, que nombraba con nuestro consiliario general que acompaña al equipo permanente, que él es sacerdote en Badajoz, pues tiene mucha relación con la comunidad musulmana, con el imán de la mezquita, y mensualmente tienen esa relación porque son dos comunidades que viven realmente la alegría de su fe, ¿no? Y como hacemos nosotros, entonces pues cada uno lo comparte en la comunidad que según su fe, ¿no? Y hay varias experiencias muy bonitas también. La delegación de Badajoz, quien lo lleva también es el consiliario de la G. Entonces, bueno, a lo mejor es casualidad, pero por lo menos sí que estamos presentes en esos espacios. Y luego solo quería anotar una cosa que había salido, que es que para diferenciar, que lo hemos hablado mucho, entre activismo y otra cosa, o simplemente que se quede la acción, creo que lo importante es fijarse en la frase que pone aquí al final, que de tener el Evangelio como camino a vivir, y muy importante entender que la Eucaristía es el momento en el que nos juntamos la comunidad a celebrar esa vida, esa alegría del Evangelio, esa resurrección encarnada en nosotros, y esa acción que a mí me lleva a transformar mi realidad, en nuestro caso la realidad de nuestro alrededor, nuestro día a día, que suele ser los centros de estudio. Si somos capaces de entender que la Eucaristía no es simplemente algo más, sino que es realmente lo más importante de nuestra fe, y que es lo que nos junta en comunidad y nos hace compartir todo esto, es lo que da sentido a nuestra fe. Si no entendemos eso, entonces no estamos llegando, creo, bien a esa espiritualidad, porque no nos está hablando Dios, sino que es algo que se queda aislado, y que cuando lo ponemos encima de la mesa y compartimos, esa es la mesa que Jesús también compartió con su comunidad. Yo creo que ya hemos pasado a una etapa de... Sí, ha sido de forma orgánica, no... Sí. Yo no sé si podemos hacer, si os parece, es a lo mejor dejar de grabar y entonces hacer ya, pues no sé, un diálogo, una cosa más dialogada.